Hola, ¿qué tal mis amigos de Somos Phi? Ahora vamos a realizar un ejercicio donde describiremos qué es lo que pasa a medida que desciende la temperatura para una cierta aleación en este diagrama de fases níquel-estaño. Entonces el enunciado dice así: para una aleación de 25% en peso de estaño, ojo, observar que el diagrama de fases presenta una escala en peso para tin, que es estaño, y también un porcentaje atómico para el tin, que también es estaño, del 0 hasta el 100%, para ambos extremos, ¿no? Para la parte inferior, para la parte superior. Identifiquemos, nos pide porcentaje en peso, el peso es esta escala que vamos a manejar aquí arriba. Y dice describir el proceso de solidificación en equilibrio. El hecho que diga que es un proceso en solidificación de equilibrio significa que se va a dejar enfriar hasta que se encuentre nuestra aleación a una temperatura igual a la ambiente. Entonces, si tenemos la aleación a ese 25%, perdón, que tenemos aquí, lo vamos a indicar con una línea vertical hacia abajo, suponiendo que esté a la mitad entre 20 y 30. Vamos a tener una línea trazada de esta manera, donde va a pasar por diferentes zonas o regiones que contienen dos fases. Entonces, quiere decir que si está en equilibrio va a ir enfriándose muy lentamente, sin meter algún agente externo que retire más rápido la temperatura, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con equilibrio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las intersecciones que tenemos con las líneas presentes en las diferentes regiones nos van a indicar qué es lo que va a estar pasando. Entonces, primero vamos a ubicar aquí, que es donde tenemos la primera intersección con esta línea de líquidos, donde se comienza a solidificar nuestra aleación, pues vamos a tener precisamente un comportamiento de nucleación. Entonces vamos a poner primero, considerando que sea aproximadamente la mitad, es decir, en esta línea que tenemos aquí, vamos a ver que de acuerdo a la escala de temperatura que tenemos aquí, podríamos decir que a esta temperatura aproximadamente le estamos considerando unos, podemos decir que si es a la mitad, unos 1280 lo podemos dejar más o menos así, considerando que sea tentativo ese valor. Entonces vamos a poner que por encima de los 1280 grados, vamos a poner por encima de los 1280 grados aproximadamente, por encima de esa temperatura, todo va a ser líquido completamente. Todo es líquido. Líquido. Todo lo que tenemos en nuestra aleación a esa composición va a ser líquido. Entonces, si quisiéramos hacer un pequeño bosquejo, tendríamos que todo va a ser líquido, ¿no? Esto representa líquido. Entonces, ahora, ¿qué pasa desde ese límite donde tenemos unos 1280 grados centígrados hasta que se llega a la línea horizontal, donde en otra parte de composición tenemos una reacción invariante? Ahorita esa reacción invariante no nos importa, simplemente nos va a importar la temperatura a la cual tenemos esa reacción invariante, que es de 1130 grados centígrados. Entonces vamos a poner, para el siguiente punto lo vamos a poner entre 1000 a el valor que teníamos por encima, que es 1280, entre 1280 grados centígrados, y el valor de 1130, tendremos formación de pequeños núcleos que van a corresponder a esta región de dos fases, que está compuesta por una solución sólida de níquel y una solución líquida, ¿vale? Recuerden que es una región de dos fases que va a estar compuesta de las regiones de una sola fase que se encuentran a los extremos por el lado izquierdo y por el lado derecho. Si hay alguna duda con respecto a algún concepto, te voy a dejar el link en la descripción de este video, todos los videos de introducción que corresponden al tema de diagramas de fases. Asimismo, puedes checar la lista de reproducción en el canal de Salvador Phi de Ciencia de Materiales y Metalurgia, ¿vale? Entonces, a ver, entre 1280 y 1130 grados centígrados vamos a tener formación de núcleos sólidos de
una solución sólida de níquel. Entonces vamos entre 1280 y 1130 vamos a tener formación de núcleos. Por debajo de la temperatura de 1130 grados centígrados, todo lo que exista se va a considerar sólido. Sale porque esta región, que también es una región de dos fases, va a estar compuesta por una solución sólida de níquel y una solución sólida de lo que corresponde a níquel 3 estaño. Esta región, que no van a decir de dónde saqué el níquel 3 estaño. Bueno, aquí tenemos níquel 3 estaño para esta pequeña región, donde en este punto tenemos un punto de transformación equivalente. Entonces eso quiere decir que vamos a tener la misma composición en esta región de abajo y en esta región de arriba, simplemente que la estructura que vamos a tener a nivel atómico puede ser diferente. Eso quiere decir que si hay una estructura cristalina que para este caso, que en esta región sea níquel 3 estaño, que tenga una estructura cristalina cúbica sentada en las caras, cuando pase el punto de transformación equivalente, pues puede ser que pase a una hexagonal compacta. Eso va a depender del comportamiento que se esté manejando. Entonces aquí podríamos decir que es níquel 3 estaño prima, ¿vale? Por hacer una aclaración de que no se está presente completamente la estructura igual al pasar por el punto de fusión congruente. Entonces tenemos la formación de núcleos y vamos a realizar un pequeño dibujito que nos va a representar precisamente eso que está pasando. Entonces los núcleos los vamos a poner en color verde y me va a indicar que voy a tener pequeñas partículas, pequeñas pecas en esto de aquí, donde a medida que descienda la temperatura se van a ir haciendo cada vez más grandes. Quiere decir que el sólido va a ocupar un mayor porcentaje dentro de nuestra región de dos fases. Entonces nada más vamos a aclarar que esto corresponde a la solución sólida de níquel. Mientras que por otra parte lo que se encuentra en color azul va a seguir siendo líquido. Recordemos, a medida que descienda la temperatura va a ser cada vez mayor el porcentaje de las partes sólidas y van a incrementar de tamaño esos núcleos. Entonces todo esto pues sigue siendo una región líquida, ¿vale? Entonces ya lo tenemos. Cuando lleguemos a este punto donde ocurre la reacción invariante a otra composición, aquí ya vamos a tener una solución completamente sólida. Entonces vamos a poner por debajo de los 1130 grados centígrados, vamos a tener presente una solución sólida. Vamos a ponerle solución sólida de, y vamos a poner los componentes que se encuentran dentro de esta región de dos fases, donde vamos a tener por un lado una solución sólida de níquel, por eso está entre paréntesis, más una solución sólida de la parte correspondiente a lo que le rodea de este lado, que ya habíamos dicho que corresponde a níquel 3 estaño, y vamos a poner níquel 3 estaño y le vamos a poner una prima, identificando que son los mismos componentes en elementos químicos, pero con una estructura cristalina diferente, ¿vale? Eso es lo que los va a diferenciar. Entonces ahora, ya que tenemos esto, por debajo de 1130 centígrados vamos a tener una solución sólida de níquel 3 hasta la temperatura de 920.5 grados centígrados. Sí, entonces vamos a poner hasta los hasta los 920.5 grados centígrados. Entonces, si realizamos ese pequeño bosquejo como lo hicimos en esta parte de aquí, vamos a ponerlo, tendremos un circulito, bueno, un óvalo, y vamos a identificar qué es lo que pasa. Aquí ya todo es sólido, entonces quiere decir que va a haber pequeños núcleos de lo que ya habíamos dicho que era una solución sólida de níquel, y los vamos a poner más grandes porque crecieron al disminuir la temperatura, porque se fueron juntando las pequeñas moléculas que estaban en solución líquida. Entonces tenemos esto de esta forma.
Bien, entonces esto es lo que tenemos de manera sólida. Esto es lo que ya habíamos comentado, que era una solución sólida de níquel, pero a su vez todo lo que era líquido se solidificó. Eso quiere decir que vamos a tener láminas, vamos a tener el componente de níquel 3 estaño y lo vamos a poner en color rojo. Entonces lo vamos a poner de esta manera y estas van a ser laminitas que van a estar ya en solución sólida. Esto ya está solidificado por completo. Entonces tenemos esto y estas líneas van a corresponder a la composición níquel 3 estaño prima. ¿Vale? Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando disminuye más la temperatura, vamos a tener un comportamiento de esta región de dos fases también, donde va a ser una solución sólida de níquel y una solución sólida de níquel 3 estaño. Dentro de esta región de dos fases tenemos composición tanto de solución sólida de níquel como de solución sólida de níquel 3 estaño. Entonces vamos a poner que por debajo de los 900, lo voy a poner por acá, 920.5 grados centígrados, se presenta una solución sólida de níquel, solución sólida de níquel más una solución sólida de níquel 3 estaño. Esto ya sin la prima, porque hay una estructura cristalina diferente. Entonces, nada más para realizar ese cambio, vamos a realizar también un pequeño dibujito, donde vamos a tener qué es lo que pasa. Los núcleos de níquel, de la solución sólida de níquel, se van a quedar exactamente iguales. Los vamos a dibujar así grandes como ya habían quedado porque se habían solidificado. Pero ¿qué pasa con la parte restante que eran las laminitas en solución sólida de níquel 3 estaño prima? Pues ahora se va a convertir en níquel 3 estaño sin la prima, pero la diferencia es de que su estructura cristalina va a ser diferente. Entonces, nada más para recalcar que la estructura cristalina va a ser diferente, la vamos a anotar en otro color y la vamos a poner en color negro. Entonces, simplemente lo que estamos dibujando aquí corresponde a esa composición. Entonces, ya lo tenemos. Estas laminitas así. Bien, entonces, eso quiere decir que esto en verde es solución sólida de níquel y lo que está en negro es níquel 3 estaño. Y bien, eso se va a quedar hasta que la temperatura descienda hasta llegar a la temperatura ambiente, así se va a quedar. Entonces, esta es la descripción del proceso de solidificación en equilibrio a medida que desciende la temperatura a una composición de 25% en peso para el estaño en este diagrama de fases. Si hay alguna duda, por favor, coméntala aquí abajo. Te invito a que cheques los videos en la descripción de este video, donde vas a poder ver a detalle qué es lo que está pasando con todo lo que habíamos mencionado, pero dimos por obvio. Yo soy Salvador Fi, estás en el canal de Somos Fi, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.